¿Has sentido alguna vez que no perteneces a este mundo? ¿Que tu alma lleva una carga inexplicable que no corresponde a los errores de esta vida? ¿Te has preguntado por qué ciertos seres humanos parecen arrastrar consigo una oscuridad tan profunda que trasciende cualquier explicación lógica? Hay almas que caminan entre nosotros llevando el peso de transgresiones tan graves que su reencarnación actual representa una anomalía en el orden cósmico. Son espíritus que, según las leyes universales del karma y la evolución espiritual, no deberían haber regresado a la dimensión física en este momento de la historia humana. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos enseña que la reencarnación sigue patrones precisos de justicia divina. Cada alma retorna cuando está preparada para enfrentar las lecciones necesarias para su evolución. Sin embargo, existe una categoría especial de seres que han forzado su regreso a través de mecanismos que desafían esta ley natural. Chico Xavier, en sus innumerables psicografías, describió casos de espíritus que manipularon las circunstancias de su reencarnación, aprovechando momentos de vulnerabilidad en el plano astral para insertarse en procesos gestacionales que no les correspondían. Estas almas cargan con deudas kármicas tan densas que su mera presencia en el mundo físico genera perturbaciones energéticas que afectan no solo su propia existencia, sino el campo electromagnético de quienes los rodean. Carl Jung denominó a este fenómeno como la manifestación del arquetipo de la sombra colectiva, encarnado en individuos específicos. Son personas que funcionan como canales involuntarios de energías primordiales no integradas, portando en su psique fragmentos de la oscuridad universal que la humanidad ha creado a lo largo de milenios. Imagina por un momento que el universo es como un gran océano de conciencia, donde cada alma es una gota que debe purificarse antes de regresar al todo. Pero algunas gotas están tan contaminadas con experiencias traumáticas, actos de crueldad extrema y decisiones que violentaron el libre albedrío de otros seres, que cuando se reintegran al océano, crean ondas de perturbación que alteran la armonía del conjunto. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y profundo estudioso de la condición humana, observó que ciertos individuos parecían estar habitados por fuerzas que trascendían su personalidad consciente. En sus escritos menos conocidos, menciona casos de personas que experimentaban lo que él llamaba culpa existencial primordial, una sensación de responsabilidad por eventos que no podían recordar haber cometido en esta vida. Estas almas se manifiestan de formas muy específicas en su existencia actual. Desde la infancia, muestran una fascinación morbosa por la violencia que va más allá de la curiosidad natural. No es la atracción típica de un niño hacia lo prohibido, sino una conexión visceral con energías destructivas que parece emanar desde lo más profundo de su ser. En sus sueños, experimentan visiones recurrentes de épocas históricas que no han estudiado, lugares que nunca han visitado, pero que describen con una precisión inquietante. Son imágenes de batallas medievales, rituales de sacrificio, momentos de tortura y sufrimiento que parecen grabados en su memoria celular. La proyección astral, esa capacidad que todos poseemos de separar temporalmente nuestra conciencia del cuerpo físico, se convierte para estas almas en una experiencia aterrorizante. Durante estos viajes involuntarios, son atraídas hacia dimensiones inferiores del plano astral, donde entidades que reconocen sus vibraciones pasadas les recuerdan constantemente las atrocidades que cometieron en encarnaciones anteriores. Aristóteles, en su exploración de la ética y la naturaleza del alma, planteaba que ciertos actos generan una mancha ontológica que trasciende la muerte física. Estas marcas, en la esencia del ser, requieren procesos de purificación extraordinarios que, en casos extremos, pueden tomar múltiples existencias para ser completamente sanadas. Kant, por su parte, desarrolló el concepto del imperativo categórico, esa ley moral universal que gobierna las acciones humanas. Cuando un alma viola repetidamente este principio fundamental, causando sufrimiento innecesario a otros seres conscientes, genera lo que él denominaba una deuda trascendental, que debe ser saldada independientemente del tiempo que transcurra. Nietzsche, en su comprensión de la voluntad de poder, identificó que algunos individuos canalizaban esta fuerza primordial hacia la destrucción en lugar de la creación.
Estas almas, en su regreso forzado a la existencia física, traen consigo ecos de esa voluntad destructiva que se manifiesta como una incapacidad fundamental para conectar con la compasión y el amor universal. En las tradiciones místicas orientales, estos seres son conocidos como almas errantes que han perdido su conexión con el Dharma universal. Su reencarnación representa un intento desesperado del cosmos de ofrecerles una última oportunidad de redención antes de que sean expulsadas del ciclo natural de evolución espiritual. Las señales de estas almas son inconfundibles para quien sabe reconocerlas. Poseen una mirada que parece contener siglos de experiencias, pero no de sabiduría, sino de un conocimiento oscuro que pesa sobre su conciencia como una piedra que nunca puede ser removida. Su energía vital, ese campo electromagnético que rodea a todo ser viviente, presenta anomalías que pueden ser percibidas por personas sensibles. Es como si llevaran consigo fragmentos de otras dimensiones, ecos de realidades donde reinaba el caos y el sufrimiento. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo llegaron estas almas a forzar su reencarnación cuando las leyes universales deberían haberlo impedido? La respuesta a cómo estas almas lograron burlar las leyes cósmicas nos lleva hacia territorios que la ciencia espiritual apenas comienza a comprender. En los registros akáshicos, esa biblioteca universal donde se almacena toda la memoria cósmica, existen casos documentados de espíritus que aprovecharon momentos de gran caos planetario para infiltrarse en el proceso de reencarnación. Durante las grandes guerras mundiales, las pandemias devastadoras y los cataclismos naturales, se crean fisuras temporales en el tejido dimensional que separa los planos de existencia. En esos momentos de vulnerabilidad cósmica, ciertas entidades con conocimiento ancestral sobre los mecanismos de la reencarnación logran manipular las corrientes energéticas que guían a las almas hacia sus nuevos cuerpos físicos. Emanuel Swedenborg, el místico sueco del siglo XVIII, describió en sus visiones cómo presenció espíritus oscuros que se congregaban en las cercanías de hospitales y lugares donde ocurrían nacimientos múltiples. Estos seres esperaban el momento preciso en que un alma destinada a reencarnar vacilara o sintiera miedo ante su nueva misión terrestre, para entonces ocupar su lugar de forma fraudulenta. El proceso es similar a lo que en informática llamaríamos un hackeo cósmico. Imagina que el universo opera como una red gigantesca donde cada alma tiene asignada una dirección específica, un código único que determina cuándo, dónde y en qué circunstancias debe reencarnar. Estas almas transgresoras han aprendido a falsificar esos códigos, presentándose ante los mecanismos universales con credenciales que no les pertenecen. Chico Xavier, en una de sus psicografías más perturbadoras, recibió un mensaje del espíritu André Luis describiendo colonias enteras en el plano astral, habitadas por seres que habían cometido atrocidades tan graves que su vibración energética los mantenía prisioneros en dimensiones inferiores. Estos espíritus, desesperados por escapar de su condición, desarrollaron técnicas para proyectar fragmentos de su conciencia hacia el plano físico, adherirse a procesos gestacionales en curso. No es que estas almas reencarnen completamente. En realidad, solo una parte de su esencia logra infiltrarse en un nuevo cuerpo, mientras que su núcleo principal permanece atrapado en las dimensiones purgatoriales. Esto explica por qué estas personas experimentan una sensación constante de estar divididas, como si fueran dos seres habitando un mismo cuerpo. Jung identificó este fenómeno en varios de sus pacientes más complejos. Describía casos de individuos que durante sesiones de hipnosis profunda accedían a memorias que claramente no pertenecían a su línea temporal actual. Eran recuerdos de vidas donde habían participado en genocidios, torturas sistemáticas, rituales de magia negra y otros actos que violentaban profundamente el orden natural. Uno de los casos más documentados fue el de un paciente que, bajo trance hipnótico, hablaba en latín arcaico, describiendo detalladamente los procesos de tortura utilizados durante la Inquisición. Este hombre, un contador moderno sin educación clásica, no tenía forma de conocer esos procedimientos específicos que los historiadores confirmaron como históricamente precisos.
La manifestación más evidente de estas almas en la vida actual es su relación disfuncional con el concepto de culpa. Mientras que las personas normales experimentan culpa proporcional a sus acciones, estos individuos cargan con un peso existencial que los aplasta constantemente. Es como si llevaran sobre sus hombros la responsabilidad por el sufrimiento de miles de seres, sin comprender conscientemente por qué. Sus pesadillas son particularmente reveladoras. No sueñan con miedos típicos como caer o ser perseguidos. Sus sueños están poblados por las víctimas de sus transgresiones pasadas. Ven rostros de personas que suplican clemencia, escuchan lamentos que atraviesan dimensiones, sienten el peso de decisiones que condenaron a inocentes al sufrimiento. Durante las experiencias de proyección astral, estos individuos son invariablemente atraídos hacia lo que los ocultistas denominan tribunales kármicos astrales. Son dimensiones donde las víctimas de sus crímenes pasados los esperan para confrontarlos con las consecuencias de sus acciones. No es venganza lo que buscan estas entidades, sino reconocimiento y comprensión del daño causado. Platón, en sus diálogos sobre la naturaleza del alma, planteaba que ciertos actos generan cicatrices eternas en la psique que requieren purificación a través de múltiples existencias. Pero cuando un alma ha causado tal nivel de destrucción que su mera presencia contamina el plano de evolución normal, debe ser temporalmente exiliada para proteger el desarrollo espiritual de otros seres. El fenómeno se intensifica cuando estas almas alcanzan posiciones de poder en su vida actual. Es como si fueran magnéticamente atraídas hacia roles donde pueden ejercer control sobre otros, repitiendo inconscientemente los patrones de dominación que caracterizaron sus existencias anteriores. En el ámbito de las relaciones interpersonales, estas personas experimentan una incapacidad fundamental para establecer vínculos auténticos basados en el amor incondicional. Sus conexiones emocionales están siempre teñidas por dinámicas de poder, manipulación y control, incluso cuando conscientemente desean experimentar amor genuino. Schopenhauer observó que algunos individuos parecían estar condenados a repetir eternamente los mismos errores, como si estuvieran atrapados en un ciclo kármico del cual no podían escapar. Estos seres, según su filosofía, habían violentado tan profundamente la voluntad universal que habían perdido temporalmente su capacidad de evolucionar espiritualmente. La tradición tibetana del bardo Todol describe estados intermedios entre la muerte y el renacimiento, donde ciertas almas quedan atrapadas por periodos que pueden extenderse durante milenios. Cuando finalmente logran reencarnar, traen consigo la memoria celular de esa experiencia de aislamiento cósmico, manifestándose como una sensación profunda de no pertenencia a este mundo. Los exorcistas más experimentados reconocen inmediatamente la presencia de estas almas. No es que estén posestas por entidades externas, ellas mismas son portadoras de energías que deberían permanecer en otras dimensiones. Su aura presenta tonalidades que no corresponden al espectro energético normal de los seres humanos en evolución regular. Pero ¿cuál es el propósito último de esta anomalía cósmica? ¿Por qué el universo permite que estas transgresiones ocurran? La respuesta a por qué el universo permite estas anomalías nos lleva hacia una comprensión más profunda de la compasión cósmica y los mecanismos de redención universal. Incluso las almas más transgresoras son, en esencia, fragmentos de la divinidad que han perdido temporalmente su conexión con la fuente primordial. Su reencarnación forzada representa una última oportunidad de sanación antes de enfrentar consecuencias que trascienden nuestra comprensión humana. El maestro espiritual Ramana Maharshi enseñaba que no existe alma verdaderamente perdida, solo conciencias que han olvidado su naturaleza divina original. Estas almas que forzaron su regreso llevan consigo el peso de esa desconexión tan profunda que su mera existencia se convierte en un campo de batalla entre la luz que aún permanece en su núcleo esencial y la oscuridad que han acumulado a través de sus transgresiones. En los textos gnósticos más antiguos se describe el fenómeno de los pneumáticos caídos, espíritus que una vez poseyeron conocimiento divino, pero que utilizaron esa sabiduría para fines destructivos. Su castigo no es la aniquilación, sino la obligación de experimentar desde dentro
las consecuencias de cada acto cruel que perpetraron, viviendo en carne propia el sufrimiento que causaron a otros. La manifestación más evidente de estas almas en la vida cotidiana es su relación paradójica con la espiritualidad. Sienten una atracción magnética hacia lo sagrado, pero experimentan dolor físico y emocional cuando se exponen a energías de alta vibración. Es como si su sistema energético hubiera sido programado en una frecuencia tan baja que la luz espiritual les resulta literalmente insoportable. Durante ceremonias religiosas, meditaciones grupales o rituales de sanación, estas personas experimentan lo que los místicos denominan crisis de purificación forzada. Su cuerpo reacciona con náuseas, mareos, sudoración excesiva y una sensación de estar siendo desintegradas desde dentro. No es resistencia consciente, es su propia energía densificada que entra en conflicto con las vibraciones elevadas del ambiente. Carl Gustav Jung documentó casos de pacientes que durante procesos de individuación experimentaban lo que él llamaba encuentros con el arquetipo del mal absoluto. Estos individuos no solo se enfrentaban a su sombra personal, sino que parecían canalizar aspectos de la sombra colectiva de toda la humanidad. En sus sesiones emergían memorias de participación en eventos históricos de gran crueldad, desde las cruzadas hasta los campos de concentración nazis. Un caso particularmente perturbador fue el de una mujer que, sin conocimiento previo de historia medieval, describía con precisión escalofriante los métodos de tortura utilizados durante la caza de brujas en Salem. Bajo hipnosis regresiva, hablaba desde la perspectiva de un inquisidor que había condenado a muerte a cientos de mujeres inocentes. El terror que experimentaba al revivir esas memorias era tan intenso que desarrolló síntomas físicos reales, quemaduras inexplicables en sus manos y el olor persistente a humo que ningún médico podía diagnosticar. Viktor Frankl observó en los campos de concentración que algunos prisioneros parecían cargar con una culpa que trascendía su situación actual. Eran individuos que, incluso en medio del horror del Holocausto, se percibían a sí mismos como merecedores de un castigo aún mayor. En sus escritos posteriores, Frankl teorizó que estas personas estaban experimentando lo que él denominó memoria kármica transgeneracional, recordando inconscientemente crímenes cometidos en vidas anteriores. La tradición hindú del Vedanta describe el concepto de prarabdha karma, el destino que debe ser vivido independientemente de nuestros esfuerzos conscientes. Para estas almas transgresoras, su prarabdha incluye la experiencia inevitable de enfrentar cada una de sus víctimas en el plano astral, no como castigo vengativo, sino como proceso de comprensión profunda del sufrimiento causado. En sus experiencias de muerte clínica, cuando estos individuos cruzan temporalmente el umbral entre la vida y la muerte, no experimentan el túnel de luz descrito por la mayoría de personas. En su lugar, se encuentran en lo que las tradiciones esotéricas denominan salas de revisión kármica, dimensiones donde deben presenciar desde la perspectiva de cada una de sus víctimas el impacto de sus acciones pasadas. Estos encuentros no son alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno cerebral. Son experiencias reales en dimensiones donde el tiempo funciona de manera no lineal, permitiendo que el alma experimente simultáneamente el sufrimiento de todos los seres que dañó a lo largo de múltiples existencias. El dolor que experimentan durante estos episodios es tan intenso que muchos regresan de la muerte clínica con personalidades completamente transformadas. La manifestación física de estas experiencias kármicas se evidencia en patrones de enfermedad que no responden a tratamientos médicos convencionales. Desarrollan dolencias que parecen estar conectadas con los métodos de muerte que infligieron a otros en el pasado. Un alma que participó en ahogamientos masivos puede desarrollar problemas respiratorios crónicos. Quien torturó mediante fuego experimenta quemazones inexplicables en la piel. Paracelso, el alquimista y médico del siglo XVI, escribió extensamente sobre lo que denominaba enfermedades del alma, dolencias físicas que tenían su origen en transgresiones cometidas por el espíritu en encarnaciones anteriores. Según sus observaciones, estas enfermedades eran incurables por medios físicos y requerían tratamientos que abordaran directamente la deuda kármica subyacente. En el contexto de las relaciones familiares,
Estas almas frecuentemente reencarnan en núcleos donde pueden experimentar desde dentro las dinámicas de poder destructivas que una vez ejercieron sobre otros. El universo, en su sabiduría infinita, los coloca en situaciones donde experimentan la vulnerabilidad, el miedo y la impotencia que sus víctimas sintieron bajo su dominio. Es común que nazcan en familias disfuncionales donde experimentan abusos similares a los que perpetraron, no como venganza cósmica, sino como método de aprendizaje empático. Solo experimentando el terror desde la perspectiva de la víctima, pueden estas almas comenzar a comprender la magnitud del daño que causaron. Los chamanes de diversas tradiciones reconocen inmediatamente la presencia de estas almas durante ceremonias de ayahuasca o plantas sagradas. En estados expandidos de conciencia, estos individuos no acceden a visiones de luz y sanación como la mayoría de participantes, sino que son confrontados directamente con las entidades de todos aquellos a quienes dañaron. ¿Existe alguna forma de sanación para estas almas, algún camino de redención que pueda liberar tanto al espíritu transgresor como a sus víctimas del ciclo de sufrimiento que los mantiene unidos? La sanación de estas almas transgresoras representa uno de los desafíos más complejos en el ámbito de la evolución espiritual. No se trata simplemente de perdón o arrepentimiento superficial. Requiere una transformación tan profunda que equivale a una muerte y renacimiento del alma mientras permanece en el cuerpo físico. Los maestros tibetanos hablan del bardo de la rectificación kármica, un proceso que puede iniciarse mientras el alma permanece encarnada, pero que exige un nivel de valentía espiritual que pocas conciencias están dispuestas a asumir. Implica confrontar voluntariamente cada acto cruel cometido, no desde la perspectiva del perpetrador, justificando sus acciones, sino desde la experiencia completa de cada víctima. Santo Tomás de Aquino, en sus escritos místicos menos conocidos, describía el fenómeno de la contrición perfecta, un estado de arrepentimiento tan absoluto que literalmente reorganiza la estructura energética del alma. Para las almas transgresoras, alcanzar este estado requiere experimentar en primera persona todo el sufrimiento que causaron, multiplicado por la cantidad de seres afectados a lo largo de múltiples existencias. Chico Xavier recibió comunicaciones del Espíritu Emmanuel explicando que estas almas deben pasar por lo que denominaba el Valle de la Humillación Cósmica. Es un proceso donde deben entregar completamente su ego, reconocer la ilusión de superioridad que los llevó a transgredir las leyes universales y aceptar experimentar la vulnerabilidad absoluta que una vez impusieron a otros. En los registros akáshicos más antiguos se documenta la existencia de un ritual conocido como la transmutación del fuego negro, una práctica ancestral que permite a las almas más densificadas transformar su oscuridad acumulada en luz espiritual. Sin embargo, este proceso es tan intenso que pocos espíritus sobreviven a él sin fragmentarse completamente. Carl Jung identificó que el camino hacia la sanación para estos individuos requiere lo que él denominaba la integración del mal absoluto. No significa justificar o negar las atrocidades cometidas, sino reconocer que incluso los aspectos más oscuros del alma contienen en su núcleo una chispa divina que puede ser recuperada a través de un sufrimiento consciente y voluntario. La técnica más poderosa documentada en los textos gnósticos es conocida como el espejo de las 1000 lágrimas. Consiste en un proceso de meditación, donde el alma transgresora invoca conscientemente la presencia de cada una de sus víctimas, permitiendo que sus emociones, dolor y terror fluyan a través de su propia conciencia, hasta que ya no existe separación entre el perpetrador y quienes sufrieron bajo su dominio. Este proceso no puede ser simulado o realizado superficialmente. El alma debe estar genuinamente dispuesta a experimentar una agonía emocional tan intensa que equivale a morir y renacer miles de veces en una sola sesión. Muchos que intentan esta práctica sin la preparación adecuada desarrollan trastornos psicóticos permanentes o simplemente no sobreviven al shock espiritual. En la tradición chamánica andina existe una ceremonia llamada Aini Karma, donde el individuo debe ofrecer voluntariamente su propia vida en servicio a cada una de las almas que dañó. No se trata de suicidio físico, sino de la muerte completa del ego
que cometió las transgresiones, permitiendo que una nueva conciencia emerja desde las cenizas de la personalidad anterior. Los maestros sufíes desarrollaron una práctica conocida como Fana fil Alam, la aniquilación en el dolor universal. El practicante debe conectarse conscientemente con todo el sufrimiento que ha causado a lo largo de sus existencias, manteniéndose presente y consciente mientras experimenta cada momento de agonía que infligió, hasta que su corazón se abre completamente en compasión genuina hacia todas las formas de vida. Pero existe una técnica ancestral, guardada en secreto durante milenios por los guardianes de la luz primordial, que representa la última oportunidad de redención para estas almas. Es conocida como la inversión del espejo cósmico y solo ha sido revelada a aquellos cuyo sufrimiento ha alcanzado tal profundidad que están genuinamente dispuestos a sacrificar su existencia individual por el bienestar de todos los seres que dañaron. Esta técnica requiere que el alma transgresora entre en un estado de meditación profunda durante el momento exacto del eclipse lunar, cuando las energías planetarias crean una ventana dimensional específica. En ese momento, debe pronunciar una invocación en el lenguaje original de la creación, palabras que literalmente revierten el flujo de energía kármica y permiten que el alma absorba todo el dolor que causó, transformándolo en luz de sanación para sus víctimas. Las palabras exactas de esta invocación han sido transmitidas oralmente a través de una línea ininterrumpida de iniciados durante más de 12.000 años. Solo pueden ser pronunciadas por alguien que haya alcanzado un estado de arrepentimiento tan absoluto que esté dispuesto a dejar de existir como entidad individual, si eso significa liberar a todos aquellos a quienes dañó. La práctica debe realizarse en ayuno completo durante 7 días, en completa oscuridad, mientras se sostiene en la mente la imagen y el nombre de cada víctima. Al 7º día, durante el momento exacto del eclipse, se pronuncia la invocación mientras se visualiza toda la luz del propio ser fluyendo hacia cada alma dañada, hasta que no queda nada del yo que cometió las transgresiones. Si el ritual es exitoso, el alma transgresora experimenta lo que los textos denominan muerte mística completa, seguida por un renacimiento donde retiene toda la sabiduría adquirida a través del sufrimiento, pero libre completamente de la carga kármica acumulada. Sus víctimas, simultáneamente, experimentan una liberación instantánea de cualquier vínculo que las mantuviera atadas al ciclo de dolor. Sin embargo, esta técnica conlleva un riesgo supremo. Si el arrepentimiento no es absolutamente genuino, si queda cualquier vestigio de egoísmo o deseo de supervivencia personal, el alma no solo fracasa en su redención, sino que queda permanentemente exiliada de todos los planos de existencia, experimentando una soledad cósmica que trasciende cualquier sufrimiento imaginable. Esta es la última frontera del perdón universal, la oportunidad final que el cosmos ofrece incluso a las almas más perdidas. Es un recordatorio de que en la arquitectura infinita de la creación, ningún ser está completamente más allá de la posibilidad de redención, pero el precio de esa redención puede ser la entrega total de todo lo que creemos ser. ¿Reconoces en ti mismo o en alguien cercano las señales de estas almas? ¿Has sentido esa carga inexplicable que trasciende esta vida? La comprensión de estos misterios puede ser el primer paso hacia una sanación que transforme no solo tu existencia, sino el destino de todos aquellos con quienes estás conectado a través del tiempo y el espacio. Si este contenido ha resonado en lo más profundo de tu ser, compártelo con aquellos que también buscan respuestas en los misterios más profundos de la existencia. Suscríbete para continuar explorando las verdades ocultas que pueden transformar nuestra comprensión de la vida, la muerte y la redención eterna.